Bienvenidos a Uruguay. En este momento los saludo desde uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Montevideo, que se llama el Parlamento. Vamos a hacer una pequeña visita guiada y bueno, ya les voy a mostrar. Si quieres ver otros videos de Uruguay como en Colonia del Sacramento o en Punta del Este, suscríbete en este canal y mira los otros videos. Montevideo es la sede del Parlamento y cuenta con un edificio histórico que fue inaugurado en 1925 y fue construido en estilo neoclásico. El edificio se encuentra en el barrio de Aguada y ha sido declarado Monumento Histórico Nacional. Este palacio se encuentra simétricamente dividido en dos, compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La nave central es un espacio de gran altura. Se encuentra bajo una cúpula que está adornada con una gran cantidad de detalles ornamentales, lo que le da un aspecto impresionante y majestuoso. Las visitas guiadas son todos los días y haré un video completo dedicado a este hermoso y emblemático lugar. Justo enfrente de la entrada principal del puerto y del Comando General de la Armada, vamos a encontrar la entrada al mercado. Ya huele asadito, entonces nos han recomendado mucho venir aquí a probar unas delicias uruguayas. Este famoso mercado público y centro gastronómico, ubicado en la Ciudad Vieja, se encuentra en un edificio histórico construido a finales del siglo XIX. Es considerado un lugar de interés turístico y cultural en la ciudad. El mercado del puerto es un sitio muy interesante para la gente que vivía acá, ya que salían del puerto y buscaban un sitio a donde comer. ¿Y qué más que este mercadillo? Muy cerca, al lado justo del puerto, se consiguen cosas muy chéveres. Ahora es muy turístico y por eso paramos a comer aquí, a comer un asado de Uruguay. Pero mira el video completo sobre precios y qué puedes comer aquí en mi caminando por las calles cerca al puerto. Encontramos este edificio que se ve que está sellado, sin embargo parece que hubiese sido algún hospedaje para marineros o gente que venía en barcos en la época. Muy bonito, aunque está un poco descuidado. En la Rambla Francia podrás encontrar una torre muy particular. Corresponde al antiguo respirador del colector de aguas residuales, que no se encuentra en funcionamiento hace muchos años, pero podrás tomar unas lindas fotos aquí. Hay muchas casas que en su antigüedad debieron haber sido muy lindas, en este momento se encuentran bastante descuidadas. Esto es caminando hacia el centro, hacia ese edificio emblemático que vemos. Ya se los voy a mostrar. El Museo Postal y Telegráfico de Montevideo es un museo dedicado a la historia y la evolución de los servicios postales y telegráficos en Uruguay. La entrada al museo es gratuita y está abierto de lunes a viernes en horario de oficina. Será una parada pequeña pero muy interesante en este grandioso edificio que conserva la arquitectura de la época. El museo cuenta con una amplia colección de objetos relacionados con el servicio postal y telegráfico, como sellos, estampillas, sobres y cartas, así como equipos de comunicaciones antiguos y modernos, fotografías y documentos históricos. Seguimos caminando por el centro histórico y nos encontramos con el Teatro Solís, inaugurado en 1856, de estilo neoclásico con una impresionante fachada y capacidad para más de 1.500 personas. Caminando por este parque hubo algo muy curioso, de que hay mucha agua en el piso. Miramos hacia arriba, el edificio es súper robusto y lleno de aire acondicionado. Los saludo desde la puerta de la Ciudadela, un sitio emblemático aquí en todo el parque central de Montevideo. Esta es la entrada a la Plaza de la Independencia, pero en un momento regreso aquí y te contaré un poco más. Otro de los puntos que debes visitar es la Plaza de la Constitución, en todo el centro de Montevideo. Esta plaza fue inaugurada en 1829, después de que Uruguay obtuviera su independencia de España. Durante la época colonial era conocida como la Plaza Mayor y era un importante centro de la vida social y política de Montevideo.
Hoy en día, la Plaza de la Constitución es un lugar popular de encuentro para turistas y locales por igual. Cuenta con bancas y árboles, un lugar tranquilo y agradable, además de haber cafés y restaurantes, venden muchas antigüedades en pequeñas ferias que siempre estarán allí. Regresando a la Plaza de la Independencia, volvemos a encontrar esta puerta, estructura histórica que data del siglo XVIII y fue parte de las antiguas murallas de la ciudad. Esta plaza es considerada el corazón de la ciudad, que incluye una estatua del héroe nacional uruguayo José Artigas. Ahora nos encontramos en la Plaza de la Independencia y detrás mío el famoso edificio Salvo, que ahora son solo edificios residenciales, pero ya te cuento qué más hay ahí. Construido en 1928 con un estilo Art Deco y neogótico, en su momento fue el edificio más alto de América del Sur. Fue concebido como un hotel de lujo y hoy en día es un edificio residencial. Nos encontramos en Pocitos, uno de los sitios más representativos y más bonitos, donde hay condominios y playa, por supuesto. Detrás mío están las letras de Montevideo. En mi caso me alejé un poco de la fila y me tomé tranquilamente mi foto. Este es uno de los barrios más exclusivos de Montevideo y sí, se ve muy lindo. Bueno, aquí vamos caminando por las Ramblas de Montevideo. Veníamos hablando con el taxista y nos cuenta de que la canasta básica aquí en el Uruguay es bastante costosa. Y nos pudimos dar cuenta de esto ayer que fuimos a comprar un agua y el agua costaba 62 pesos uruguayos, que eso es $1.50 aproximadamente, 6.000 pesos colombianos para un agua. Y es verdad de que la canasta básica aquí está bastante costosa. Sin embargo, no deja de ser un país con un buen salario. Pero si me ves desde Uruguay, déjame en los comentarios si lo que digo es cierto o solo fue mi percepción. La Rambla de Pocitos es una de las zonas más vibrantes y concurridas de Montevideo. Ofrece opciones de numerosos restaurantes, bares y tiendas, lo cual se convierte en un destino popular para quienes también buscan disfrutar de la vida nocturna aquí. También hay varios parques y plazas a lo largo de la Rambla. Caminando por la calle José Ellauri encontramos la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón y justo al lado el centro comercial Punta Carretas. No entré, pero se ve bastante exclusivo. En general, caminar por esta ciudad me pareció bastante seguro. Finalizamos este recorrido por este hermoso país en el faro de Punta Carretas, en la parte más al sur de Montevideo. Este es un faro construido en piedra de finales del siglo XIX. Sin embargo, huele un poco maluco porque al lado tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales. Pero bueno, puedes venir acá, rápido, te tomas unas fotos y acaba este recorrido. Recuerda, si te gustaron estos videos, dale like y comenta. Y si quieres saber cómo volver hacia Buenos Aires en Colonia Express, sígueme porque tengo otro video que te va a mostrar todos los detalles que debes saber para tomar este recorrido. Quédate porque nuestro próximo destino será Punta del Este. Te mostraré cómo es la forma más sencilla de llegar y qué debes hacer en este imperdible de Uruguay. Un saludo, expertos viajeros.